En la medida en que ponemos nuestro corazón y nuestra mente en su palabra, podemos comenzar a creer cuando escuchamos lo que dice la Sagrada Escritura, cuando escuchamos los distintos milagros que el Señor hizo en favor de tantos enfermos. Los milagros, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Y esas obras que Jesús hace, esas dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Las obras que Él hace, porque Él cree en el Padre. Y por eso Él continuamente le da gracias al Padre por todo lo que hace. Le dice: gracias, Padre, porque así te ha parecido bien, porque ha revelado estas cosas a la gente sencilla, porque ha revelado esto a la gente humilde y se las has negado y no se las has dado a la gente que sabe. Y cuando uno escucha esto de ¿y cómo es que Dios, si supuestamente ha venido a salvarnos, y por qué a unos les permite escuchar y por qué a unos les permite ver y entender y a otros no? Como dice también la parábola del sembrador, cuando los discípulos le preguntan ¿y qué significa? Explícanos la parábola del sembrador. Y él les dice, a ustedes se les ha concedido ver. En cambio, los que están allá, los que estaban fuera, les dice, a ellos por más que miren, no van a ver. Por más que escuchen, no van a entender. En cambio, ustedes no. Ustedes van a escuchar, van a entender. Y a los de afuera, ¿por qué no? Porque los ha creado para que se vayan al castigo eterno. No, simplemente él mismo dice ahí, porque no quieren convertirse, porque no quieren escuchar, no quieren dar esos frutos de conversión, de santidad. Entonces, cuando uno no quiere, pues uno mismo se hace el daño. Y por eso los milagros a veces no llegan, porque precisamente pues no creemos. ¿Y por qué no creemos? Por nuestra falta de conversión. Por eso no creemos. Cuando no nos hemos convertido, creemos menos. Cuando te metes más en el pecado, crees menos. Y cada día menos. Y cada día menos. Y eso es una gran dificultad, porque si no tienes fe, entonces por más que mires, no vas a ver. Por más que oigas, no vas a comprender lo que Dios quiere de ti. Y Dios quiere, pero el problema es que tú no quieres dejar aquello donde se te cae todo lo que Dios te da a través de su palabra. Todo lo que Dios te ofrece, todas las oportunidades que Dios te ofrece, y tú no las aceptas y tú no las quieres porque no quieres convertirte. Jesús realizó signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males de aquí abajo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Lo que dice el Catecismo en el numeral 549. Jesús, aunque realizó muchos milagros, pero no ha venido a abolir, a quitar todos los dolores, todos los males de esta tierra. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males de aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado. Esa es la esclavitud más grave. Todos los demás males, pues son menos. Lo peor es el pecado. Y sabes, el pecado no llega por obligación. El pecado llega de una manera, cuando tú lo aceptas de una manera voluntaria. Y cuando tú voluntariamente haces algo que no es permitido por Dios y lo haces, pues tú mismo te estás dañando. Tú mismo estás
como agotando tu fe, perdiendo tu fe. Y eso es lo que muy pocos saben, que cada vez que te corrompes de tu corazón, cada vez que ya el hacer pecado no te duele la conciencia, estás perdiendo la fe. Y por más que oigas la palabra, no la vas a comprender. Y por más que mires milagros, no vas a ver la gloria de Dios. Como aquella persona que no vive de acuerdo a la bienaventuranza de la pureza de corazón. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y quien no viva esa limpieza de corazón no va a poder ver a Dios, es decir, no disfruta de Dios. Le pasa como a aquella persona que en el tiempo que el COVID consistía en que te quitaba el sabor a todo alimento, bueno, que te quitaba el sabor, pues así, por más que te prediquen, que te hablen de Dios, pues no le vas a dar importancia porque eso no te va a llamar la atención. Dios ha venido a curar nuestros males, pero principalmente el mal de todos los males, que es el pecado. Y que tengamos muy presente que aunque hizo muchos milagros, pero Él no vino a abolir todos los males de aquí abajo. Los males también pueden servirnos para purificarnos, En San Juan 18:36 dice, Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, él aceptó sufrir, porque su reino no era de aquí. Y si su reino fuera de aquí, dice, me hubiera mandado mi padre quien me defendiera. Entonces, él no vino a abolir todos los males, porque nuestro reino no es de aquí. Nuestro reino sigue después de la muerte. Pero también desde ahora, desde esta tierra, uno puede empezar ese reino. Y en su palabra, como hemos escuchado en San Juan 18:36, descubrimos que él mismo no quiso librarse de el dolor, de aquello que le iba a hacer sufrir. Él no quiso abolir, no quiso hacer excepción de su dolor. Y asumió la cruz para que también tú, cuando llega ese dolor, ese sufrimiento, que también puedas unirte a Él y en Él tener la valentía de ser vencedor unido a Él. Como dice la palabra de Dios, más que vencedor soy en Cristo Jesús. Si vivimos con Él, si vivimos con Él, moriremos con Él. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Es decir, si estamos unidos a Jesús, tenemos la victoria. Y por más que nos quieran dañar, por más que nos quieran hacer daño, pues nadie podrá lograrlo. Porque Él es el vencedor de todos los males. Y el mal de los males es el pecado, que es el obstáculo en la vocación de los hijos de Dios y causa de todas las servidumbres humanas, todas las esclavitudes tienen origen en el pecado, Pues la lucha tiene que ser siempre contra la fuerza del pecado. Y cuando nos quedamos ahí como en esa situación de pecado, ¿qué sucede? Sucede que se estropea la vocación. Aquello para lo cual Dios nos ha llamado ya no se lleva a cabo correctamente por el pecado. Porque el pecado es como cuando estás bien en el ojo y se te mete una basura. Y es una basura grande, es decir, te estropea de un solo y ya no puedes ver, aunque tengas ojo. Tienes ojos y no miras. ¿Por qué? Porque tienes un obstáculo, tienes una basura. Pues también
tienes que quitarte eso para poder ver bien. O cuando vas manejando y te tiran que un huevo en el vidrio, en ese momento pues ya no vas a poder ver correctamente, necesitas quitar eso. Pues también en la vida espiritual necesitamos quitarnos esos males que no hacen más que estropear la felicidad que Dios quiere que tengamos desde esta tierra, siendo instrumento para hacer el bien a los demás en su nombre. Queridos amigos, que la Virgencita les ayude para que podamos tener cada día esa conciencia de que en esta tierra Dios nos acompaña y que por lo tanto vamos a salir vencedores si Él está con nosotros, y que el hecho de que Él nos acompañe no significa de que por eso no vamos a sufrir males. Él mismo lo sufrió, porque nuestro reino no es de esta tierra, pero que tengamos la certeza de que unidos a Jesús no somos fracasados, unidos a Jesús somos vencedores.